Hola. Ya estamos, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos al inicio del curso escolar. Estamos a 20 de septiembre del 2022 y hoy vamos a presentar todo este nuevo curso escolar que nos ha traído también unas novedades con la LOMLOE y cómo lo hemos entendido desde AMCO. Perfecto, ya está. Desde AMCO y desde Tangram, ¿vale? Así que os vamos a compartir una presentación durante todo este camino y nos vais a poder ir siguiendo también a través de la imagen. Esta tarde estamos aquí con nosotros mi compañero Marc. Hola, Marc. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Marc es el director académico y yo, Mónica Hermoso, que soy asesora académica, vamos a estar con vosotros presentándoos toda la documentación que hemos preparado, las nuevas plataformas y cómo entendemos y cómo aplicamos la nueva ley LOMLOE con el método AMCO, ¿vale? Así que vamos a seguir, como vemos esta presentación, con el aprendizaje del inglés. Muy bien, pues todo nuevo curso trae unos nuevos retos y hemos de tener esa ilusión y la alegría del inicio, ¿no? Para nosotros también es un inicio, y un inicio diferente a otros años, ya que este año hemos cambiado nuestro nombre. Ya no nos conocéis como AMCO Iberia, sino que ahora nos conocéis como Tangram. Tangram Learning Systems. Eso quiere decir que tenemos cosas nuevas que para vosotros y que ya no solo nos vamos a dedicar a lo que era la enseñanza y el aprendizaje del inglés, sino que ahora vamos a poder abrir nuestros caminos y hemos empezado caminando poquito a poco con un proyecto de matemáticas para infantil y estamos acompañados de un grupo de empresas todas al servicio de la educación y planteadas y dedicadas exclusivamente a la educación, que nos engloban bajo el nombre de Trevor. Todo tiene su truco, ¿no? Nos llamamos Tangram porque formamos un Tangram con todo lo que ofrecemos y nos llamamos Trevor porque también ahí está la suerte y de ese grupo de empresas que estamos todos juntos, ¿no? Mónica, si te parece, en la anterior, ¿Sí? para aquellos que no conozcan cada una de ellas, si no te importa, hago Sí, por supuesto. Así lo habíamos preparado. un resumencito y así, para que no sea simplemente los nombres y que puedan ver cómo son piezas de un mismo puzzle o tangram, pero que todas tenemos como una función dentro del mundo de la educación. Muchos de vosotros ya nos conocéis y no me voy a extender en cada uno de ellos, pero para que no pasen como nombres y ya, sino como funciones, ¿no? Pues muchos conocéis a IM, al lado de Tangram viene el logo de IM Consultores, muchos de ellos ya lo conocéis, y la empresa gestiona, acompaña, forma, ¿no? Y ha estado durante muchísimos años en colegios, conoce muy bien la realidad y es una de las empresas del grupo, ¿no? Que aporta ese pedacito a la realidad escolar. AIM Learning es la empresa que comercializa, digamos, el programa de Progrentis, es un programa competencial digital, pero además a pensar, desarrolla habilidades, toma de decisiones. Cualquier programa de Progrentis empieza con un diagnóstico y a partir de ahí cada alumno tiene actividades y, digamos, itinerarios diferentes, ¿no? No es de algún contenido específico, pero son de todos los contenidos específicos y más con los saberes básicos de la nueva ley, porque es tremendamente competencial. La siguiente, que es Nove. Nove es una plataforma que permite a los centros educativos tener como sus programas, sus itinerarios, lo que va construyendo a nivel y que personaliza su perfil de salida de alumno institucional, poder tener los itinerarios del colegio en una misma plataforma. Es algo que permite que si nos estamos digitalizando cada vez más, la plataforma permite tener sistematizada esos programas de cada uno de los colegios que ya no se recogen en libros o en papeles, sino que Nove pretende ser quien acoja esos itinerarios personalizados de cada colegio. IM Tecnología es una empresa que se dedica al equipamiento tecnológico y
pues tienen el e-class, que hay una maravilla. Si veis las redes sociales que acompañan al grupo Trébol o a IM Tecnología, veréis no es solo la pantalla, sino lo que se puede hacer con ello. Pues si tenemos el equipamiento tecnológico digital de EIM Nove o una plataforma para creación de itinerarios de aprendizaje con Nove, un programa que desarrolla competencias en sí mismas y los consultores, nosotros aportamos la transformación digital y metodológica en los colegios. Y ese es lo que nos une como Grupo Trébol Educación. Más o menos, ¿eh? Hay más detalles, pero más o menos. Perdona que te he interrumpido. No, que va, lo habíamos pactado así que será tu parte. Bueno, como habéis viendo, Marc y yo vamos a ir estableciendo un diálogo. Hemos preparado toda esta presentación y sobre todo ahora quería, pasados estos primeros minutos que sabemos que siempre hay gente que se engancha un poquito más tarde, quería deciros que en el chat podéis ir dejándonos preguntas. Si cuando toda la documentación y las plataformas que vamos a iros presentando tenéis alguna duda, en ellas habrá algunos compañeros que os podrán responder, pero también pensar que vamos a dejar unos minutos finales para responder todas estas preguntas, así que si no recibís la respuesta al momento, es cuestión de quedaros hasta el final. Si esta presentación os ha gustado, sabéis que podéis dar like en el YouTube y al acabar la presentación, ya sea a través de vuestro asesor o del Departamento de Comunicación, puede ser que os llegue esta presentación. Así que podéis ahí también solicitar este resumen a través de la presentación, ¿no? Dicho esto y sabiendo que es inicio de curso, no queríamos olvidar de que detrás de todos vosotros que sois profesores hay un equipo de gente. Ahora estamos representándolos Marc como director y yo como asesora, pero somos muchos más. Por tanto, si en estos días tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda sobre tecnología, sobre las plataformas o sobre algún tipo de documentación, podéis contactar con nosotros. Aquí está nuestro email de atención al cliente, aparte del email que podéis tener de vuestro asesor o consultor, y el teléfono de la oficina central. Ahí, si queréis sacar los teléfonos y hacerle esa foto, nos tenéis ahí retratados para poder poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver la temática de hoy, ¿no? ¿Qué es la LOMLOE? ¿Qué nos trae la LOMLOE, no? ¿Qué es la LOMLOE? La LOMLOE no deja de ser una ley que reordena una ley que ya existía y que recoge todas esas cosas que se habían visto, que decía la ley anterior, y que de alguna manera no se estaban viendo en las aulas. Sabéis que, bueno, tanto Marc como yo que somos profesores, ¿no? Una cosa es lo que nos dice la ley y otra cosa es lo que acabamos haciendo en el aula, ¿no? Y de alguna manera esta ley nos recuerda cosas que deberíamos hacer. Sobre todo viene impulsado por algo que es a nivel europeo. Hay muchas cosas que nos preguntamos, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Y por qué tenemos que cambiarlo? Pues porque evidentemente pertenecemos a una institución europea que habla de educación y habla de unos logros a conseguir en el 2030, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que nos marca la ley habla de esto, ¿no? Y del perfil de ese alumno competencial para la vida, ¿no? Esto nos ha hecho trabajar muy duro durante el verano, y aquí Marc es el representante de ese trabajo duro, y crear una nueva documentación, ¿no? Y ahora es lo que os vamos a pasar a presentar, ¿no? Hoy, este webinar de hoy está pensado para todo el profesorado de infantil y tenemos al grupo de profesores de primaria, de primero, segundo y tercero. Sabemos que puede ser que haya algún profesor de secundaria que también nos esté escuchando o que haya profesores que den toda la primaria y hoy tienen la parte esta de primero, segundo y tercero y mañana se complementa con cuarto, quinto y sexto, ¿no? Entonces, hoy vamos a centrarnos en estas dos partes, ¿no? Vale. Para llegar a la LOMLOE, que es esta ley del 2020, que es del 2022, hemos pasado por muchas leyes. Las primeras leyes nos hablaban sobre todo de cómo el alumno teníamos que poner, el profesor, cómo tenía que poner en contacto al alumno con la información y de ese profesor que era la información en sí, ¿no? Y el alumno tenía que coger esa información y de alguna manera transmitirla en un papel, a que le llamábamos examen.
Hoy en día no importa tanto esa cantidad de información o esa información, sino lo que importa es si el alumno esa información la puede usar de manera competencial, ¿no? Yo en este momento siempre pongo el ejemplo de la suma, no si hace esa fotocopia de sumas de 15 sumas perfectas, sino a la hora de ir al mercado o de poder comprar, sabe que si compra 2 y luego compra 3, ¿cuánto va a ser? Ese uso competencial de los contenidos, ¿no? Aquí Marcos lo va a explicar con esta película y con esta fotografía que él siempre lo utiliza para hablar de este punto. Dinos, Marcos. Mira, no solo en España, sino que a nivel mundial la educación va o ha ido caminando de la información a la competencia, es decir, a la simple memoria, a utilizar esa memoria para hacer, para construir, para criticar, para valorar, para expresar, es decir, hacer, hacer, hacer más que saber, saber, saber. Obviamente para hacer hay que saber también y obviamente para hacer hay que saber ser, ¿no? Por eso se incorporan pues actitudes, información en sí misma y hechos, ¿no? O sea, que el niño haga. El paralelismo que me uso para poderme comunicar mejor es esta secuencia de Matrix donde está Neo como personaje principal, ¿no? Haciendo, moviéndose, actúa. Hay un contexto y él se mueve, toma decisiones. Neo sería el alumno en el trabajo competencial, ¿sí? Tiene que hacer algo con un propósito, construir, hacer, resolver, tomar una decisión, escribir, podría ser una acción, ¿no? El papel del profe sería la cámara de este GIFs. Es decir, la idea es que no miremos al alumno unidireccionalmente, sino que en eso que está haciendo le demos una vuelta. Nosotros somos la cámara en este GIF. Somos nosotros los que lo que está haciendo lo puedes ver desde un punto de vista lingüístico, pero también su actitud, los valores, si hay matemáticas o no, si el contenido es de geografía, si es de educación física. Esa es la idea del trabajo competencial. Los alumnos tienen que ir haciendo, haciendo, haciendo. Obviamente nosotros los motivamos, estamos detrás, cuidamos que no se sientan frustrados, que lo puedan hacer, pero damos la vuelta a la cámara. No lo vemos solo desde el punto de vista de la geografía o de la historia o de, ¿no? En el caso de inglés, en las clases de inglés, no es verlo solo desde el punto de vista del listening o de speaking o de reading o de writing o de grammar o de attitude, sino que dar la vuelta al alumno en su desarrollo competencial. Esto quiere decir que esta nueva ley lo que también nos marca mucho es esta nueva mirada del profesor. Quizás no cambian demasiadas cosas, pero nos anima a esa nueva mirada del profesor hacia los aprendizajes que realiza el alumno, ¿no? La nueva ley habla de palabras nuevas y palabras conocidas. Nos habla de las competencias clave, ¿vale? Nos habla de las competencias específicas, nos habla de los criterios de evaluación, es decir, cómo desglosa, cómo tenemos que tener esa mirada de esas competencias específicas. Nos habla de los saberes, lo que decía Marc de saber, el saber hacer y el saber usar, que sería lo que conocíamos antes como los contenidos. Y nos habla de las situaciones de aprendizaje, que es cómo todo esto, como las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes, los podemos ver a la hora de hacer algo en la clase, ¿no? Entonces, vamos a desglosarlo uno a uno, vamos a verlo en esta etapa de infantil y luego vamos a verlo en la tabla de primaria, ¿vale? Hemos dicho que primero tenemos las 8 competencias claves. Estas son comunes a infantil, primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Estas competencias claves se dan en todas las áreas, en todas las materias, con mayor o menor importancia, ¿no? Por ejemplo, una competencia digital la podemos ver en el área de inglés, pero se puede ver en el área de matemáticas o en cualquier otra área, ¿vale? Ahí lo dejo como ejemplo. Si nos adentramos en la etapa de infantil, tenemos esas 8 competencias claves que nos dan la mirada en 5 competencias específicas que se nos distribuyen y se nos modelan en 21 criterios de evaluación que lo vamos a ver en 9 saberes. Todo esto lo podemos ver en 3 áreas. En educación infantil, ahora han cambiado el nombre de estas 3 áreas y tenemos un área que se llama crecimiento y armonía, que sería lo que de toda la vida es lo que es el conocimiento de sí mismo, ¿vale? El cuerpo, etc.
el descubrimiento y exploración del entorno, lo que hemos conocido siempre como conocimiento del entorno natural y social, ¿vale? Y la comunicación y representación de la realidad. Aquí estarían los lenguajes. Este área último es en el que situaríamos la lengua, ¿vale? Y la lengua inglesa, pero tenemos que verlo que de una manera transversal y global vamos a tocar otras áreas, ¿vale? Como veis, de las 5 competencias excluimos a una en el inglés por una simple razón. Cuando vemos esas competencias específicas, vemos que la competencia 4 nos habla de los textos escritos. Y desde el método ANCO y el aprendizaje del inglés, nosotros toda esa parte de la lectoescritura y el aprendizaje de la escritura no es nuestro fundamental objetivo. Por tanto, quitamos esa competencia específica y nos quedamos con la 1, la 2, la 3 y luego pasaremos a la 5. Lo vais a ver luego con nuestra documentación, ¿vale? Y los 9 saberes básicos son estos de aquí, que como os vuelvo a decir, la ley nos habla de esa visión globalizada en todas las áreas de estos saberes, ¿no? Lo vais a ver también cuando os veamos la documentación, pero creo que es importante que os deis cuenta que en el área de inglés tocamos parte de estos 9 saberes, ¿no? Porque cantamos canciones, porque vemos parte de hablamos, pero también escuchamos, pero también reconocemos que tenemos imágenes, ¿no? Las flashcards, también dibujamos y pintamos, ¿no? Entonces, hay una parte globalizada. Todo eso que nos presenta la ley, nosotros lo hemos trasladado a un documento que llamamos PGA. A día de hoy todos tenéis que tener acceso a la plataforma Tangram, ¿vale? Y dentro de la plataforma Tangram encontrar este documento. Luego os lo vamos a enseñar dónde lo podéis encontrar por aquellos que no lo habéis encontrado aún y evidentemente podéis escribir a vuestro asesor o atención al cliente para encontrar esta documentación, ¿vale? Una vez que encuentras esa PGA, las últimas páginas nos muestran esta tabla y esta tabla está repetida por cada una de las unidades. Es decir, si vosotros trabajáis con un programa que tiene 6 unidades, vais a encontrar 6 tablas. En estas tablas viene especificada la competencia específica, ¿vale? Y el criterio de evaluación. Como os marca aquí, la competencia específica la tenemos aquí, como os he dicho antes, tenemos la 1, la 2, la 3 y la 5, la 4 no aparece, y de estas competencias específicas están los descriptores de ese grado de adquisición de esa competencia, que son los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces tenemos el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4. No me adentro más porque luego mi compañero Marc lo va a explicar otra vez con la de primaria y así no vamos repitiendo, pero simplemente os enseño el modelo que vais a encontrar en infantil. Tiene una pequeña diferencia con las de primaria porque evidentemente tiene otras competencias específicas y otros criterios, pero se repite la misma documentación, ¿vale? Y tenemos una columna donde están las funciones comunicativas, es decir, aquello que se espera que el alumno exprese oralmente o comprenda oralmente respecto a estas competencias específicas, ¿vale? Esa es la parte de infantil. Ahora mi compañero Marc completa toda la información al hablar de primaria. De primero, segundo y tercero, que era lo que estábamos destinados en este webinar, mañana nos concentraremos en cuarto, quinto y sexto y toda la secundaria, pero a nivel conceptual es lo mismo, ¿eh? La idea es que pudiéramos tener 2 días para ver cuál os fuera mejor, pero partimos de las mismas 8 competencias clave transversales en la educación estatal, digamos, es decir, infantil, primaria, secundaria, la obligatoria y la no obligatoria. Y en el caso específico de la lengua extranjera, cuidado que no estoy hablando de todas las competencias clave, porque las competencias clave tienen que ver con todas las asignaturas, valga o recuperando materias, área, ámbitos, son transversales. Concretamente en lengua extranjera de primaria, las 6, o sea, se divide, digamos, el hacer en 6 competencias específicas que se gradúan en los criterios de evaluación, que son 15 en los más pequeños y son 13 en los más pequeños y 15 en los siguientes. Y la información se clasifica en 3 saberes básicos que ahora veremos, que es la del bloque de comunicación, plurilingüismo e interculturalidad. ¿Qué nos ha pasado ahora este año?
En comunicación es donde está lo grueso de nuestros programas, es decir, es donde está funciones comunicativas básicas. Y cuando dicen funciones comunicativas se refieren y ponen ejemplos en la propia ley. Que la función equivativa sería como el para qué has aprendido eso. Pues para disculparte, para pedir permiso, para hablar de ti mismo, para presentarte, para hablar de un familiar, para dar indicaciones de cómo llegar a un lado, para entenderlas. También puede ser la descripción de una persona, de un objeto, de un lugar, o sea, funciones comunicativas que las hemos descrito dentro del bloque de comunicación. En plurilingüismo habla del respeto y de la comunicación de los dos, aunque ahora en la PGA veremos que en las clases de inglés habrá only English, también lo reconoce en la ley, y la interculturalidad, que es el respeto y el conocimiento de, obviamente, todas las culturas, no solo las anglosajonas, sino también las que tenemos en el mismo aula, ¿no? Next. Muy bien, fijaos, esta es la idea general. En la ley, porque ya sé que nosotros somos profes y no estamos acostumbrados a ir leyendo las leyes, digamos, porque tienen un formato diferente al que nosotros estamos profesionalmente acostumbrados. Entonces, en la ley, ahora veremos la PGA y veremos con un poco más de detalle el orden, pero vienen las competencias clave por un lado, las competencias específicas por otra y los criterios de evaluación salen más adelante, ¿sí? Obviamente al final los saberes básicos. Lo que hemos hecho es recortar y pegarlo de tal forma que nos quedará todo juntito. Entonces hay una página de la PGA que ahora la localizaremos en donde hemos puesto a la columna de la izquierda las 6 competencias específicas que todavía no, perdona. Ahora analizaremos una a una, pero a la izquierda están las 6 competencias específicas que nos vamos a centrar. A un lado están los 13 o los 15 criterios de evaluación que describen esa competencia específica y en la parte de abajo las funciones comunicativas, el plurilingüismo y la interculturalidad. ¿Qué nos ha pasado este año? Que como la ley solo cambia en primero, tercero y quinto, lo que hemos puesto es la totalidad de los contenidos en primero, tercero o quinto. Eso no quiere decir que se haga todo, porque tú puedes cubrirlo todo durante los 2 años. ¿Qué ha pasado? Que tuvimos que cerrar la definitiva la última semana de agosto y la última semana de agosto las comunidades tenían borradores. No habían publicado todavía las leyes definitivas de cada comunidad. Entonces, a la hora de dividirlo, qué va en primero y qué va segundo, teniendo borradores y no las leyes, pues lo que hemos decidido es ponerlo todo y ya el año que viene iremos decidiendo si está en primero o en segundo alguna función específica como una descripción, como cuestiones cotidianas de los alumnos. ¿Vale? Eso en cuanto a saberes. Las competencias específicas se desarrollan permanentemente en todas las clases de inglés. ¿Qué hemos hecho nosotros? Si tenemos 6 competencias específicas y 13 o 15 criterios de evaluación, nos parece bastante difícil que nuestra mente de repente podamos observar al alumno y tener en cuenta los 13 criterios de evaluación. Nos parece que la ley no nos está pidiendo que tengamos 13 notas por alumno, ni muchísimo menos de cada uno de los criterios, sino que los criterios nos gradúan las 6 competencias específicas. ¿Y qué hemos hecho de momento para ir familiarizándonos? Es tener en cuenta las 6 competencias específicas. Y hemos analizado una a una, vinculándola con algo que los profes de inglés sí estamos muy acostumbrados a manejar en el aula, que son las habilidades de la lengua. Y hemos ido leyendo una tras una. Y entonces la competencia específica 1, que es comprender e interpretar el sentido general, las ideas secundarias o los detalles, bien de un texto oral o bien de un texto escrito, lo hemos vinculado con el listening o el reading. Entonces, todos los contenidos de listening de nuestros programas están vinculados o bien al criterio 1.1 o bien al criterio 1.2, pero todo es competencia específica 1. El 2 habla de producir textos originales, orales y escritos. Por lo tanto, todo lo que sea speaking y writing, los outputs, digamos, están en el 2. Fijaos que son 6 y ya en las 2 tenemos listening, reading, speaking y writing. Las 4. ¿Vale? El punto número 3 habla de interactuar. Por lo tanto,
hemos considerado que el speaking de la 2 habla más de discurso o de colaboración, como más de exposición, como más lo que el niño construye. Y el número 3 lo hemos vinculado a un speaking con los demás, como entendiéndolo como conversation, o bien en los parciales que nos fijamos los profes dentro de la metodología, que es el daily routine. Y entonces hemos vinculado la interacción con los demás, que tiene una exigencia gramatical y un no sé qué, no sé cuánto, el vocabulario y bla, bla, bla. Ese sería la competencia específica 3, el 1 el listening y el reading, y el 2 el speaking y el writing. Si avanzamos en los 3 siguientes, aparece la mediación en situaciones entre distintas lenguas, usando estrategias, conocimientos sencillos. Y la mediación, decíamos en el curso que esto lo replicamos en Madrid de forma presencial, y hablábamos de la mediación, que nos es muy difícil desvincularla de los conflictos, a la resolución de conflictos, ¿no? Que habla que muchos de los colegios tenéis esos programas de mediación ante conflictos de los alumnos y todo. Esta mediación tiene que ver con Vygotsky, con el constructivismo, y nosotros la entendemos como cuando el profe explica o describe una actividad, y si algún alumno no lo ha entendido, en vez de volverlo a explicar él, le pide a un alumno que lo explique con sus palabras. Es decir, el emisor lanza un mensaje al receptor y el receptor, ante la incomprensión del mensaje, otra persona se lo construye con otras palabras. Y así hemos entendido nosotros la mediación dentro de la clase de inglés, para que no se convierta en la mediación en la traducción del mensaje original en inglés en otras lenguas. No es lo que buscamos dentro de nuestras clases de inmersión. El 5 dice de ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales, y entonces, como hay que reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, nosotros lo hemos vinculado con todas las reflexiones gramaticales. Y por último, el valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural lo hemos vinculado con la actitud. Si nos paramos a reflexionar sobre la realidad de nuestros coles, que era listening, speaking, reading, writing, grammar y attitude, que son 6, la idea es, como lo de Matrix, como la cámara que da la vuelta, que podamos ver al sujeto, en vez de desde estas habilidades, desde el listening y el reading junto, el writing, la mediación, la interacción, las reflexiones gramaticales o la actitud, que siguen siendo 6. ¿Vale? Esta es nuestra propuesta, así lo hemos interpretado y así está reflejado en nuestra documentación. ¿Clique? Por lo tanto, en primaria, la pantalla que os proyectaba Mónica era la de infantil. Como veis, hemos seguido el mismo esquema para la primaria. Esto es primaria baja, primero, segundo y tercero. En cuarto, quinto y sexto hemos hecho lo propio. Obviamente solo en quinto, porque aquí estamos hablando para primero y tercero, que son los que ha cambiado la ley. Pero veis que arriba, todas las columnas de arriba son los contenidos que tiene esa unit. Los contenidos de grammar, de writing, de vocabulary, los learning outcomes, todo. La franja blanca que empieza por P o PP son las páginas del libro en donde se trabaja ese contenido, ¿vale? La 62, la 66, Y igual que en infantil, lo sombreado son los criterios de evaluación, y en esa nomenclatura el primer número es competencia específica, lo que acabamos de hablar de el listening y el reading por un lado, la 2 sería el writing y el speaking, la 3 la interacción, el 4 la mediación, el 5 grammar y la 6 attitude, que esos 6 está vinculado en el primer número sombreado y el segundo es el criterio de evaluación. Por lo tanto, los contenidos del programa se vinculan con cada uno de los criterios de evaluación y competencias específicas que se marca en la ley, además de forma muy fácil. Lo único, si ven, eso es la parte de arriba. En la parte de abajo, en la columna de la izquierda, son las funciones comunicativas esenciales, que de todas las que viene la ley en la columna que dice comunicación, en esta unit, de todas las de ese contenido, ¿qué estoy haciendo? Pues ahí dice, pues compartir los gustos e intereses, expresar tiempo, puede ser describir rutinas o describir lo que haces en un día, que viene a ser lo mismo, una descripción de un animal o de una persona o de un... O sea, de todo lo que viene en la ley, ¿qué es lo que se trabaja en esa unit?
está bajo la columna de funciones comunicativas esenciales. Lo siguiente que dice mediación es donde, después de haberlo analizado y compartido y visto a nivel nuestro, pues tengo como me genera algo de ruido interno y después no sabía exactamente por qué, pero sí, hablando con diferentes profesores y asesores, les compartía en Madrid que la mediación, es decir, cuando le pides a alguien que reconstruya un mensaje inicial para que otros lo entiendan, en las clases de inglés en donde no hay traducción y donde pretendemos que ellos sí utilicen la lengua inglesa, generalmente tiramos de los que tienen más nivel para que medien con los otros. Y los que tienen más nivel precisamente son los que menos necesitan practicar en la hora del aula, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos puntos de vista, hemos cogido todas las actividades que son de visible thinking, es decir, que no solo tienen como objetivo desarrollar la competencia comunicativa en inglés, sino que además tienen que construir o emitir una opinión, un análisis de pros y contras, o sea, que implica habilidades superiores del pensamiento. Una de esas páginas la hemos puesto como mediación para que si fueran grupos cooperativos, digamos que podamos tener grupo de expertos y que estos expertos repliquen qué hacer en esa actividad o le den continuidad al proceso de sus alumnos y así garantizaríamos la mediación. Bueno, así hemos resuelto una forma práctica y sistematizada de resolver la mediación, ¿vale? Bueno, continuando con la nueva documentación que hace referencia a la ley nos habla de que tenemos que poner en práctica dentro del aula las situaciones de aprendizaje. ¿A qué se refiere cuando nos habla de situaciones de aprendizaje la ley, ¿no? Pues nos habla de todo eso que hemos ido aprendiendo, todos esos aprendizajes, que el alumno lo ponga en práctica en un entorno cercano y donde él sea el protagonista, ¿no? Aquí Marc preguntaba él, ¿pero en qué lengua? ¿Por qué, Marc, preguntabas esto? O sea, me encantan las situaciones de aprendizaje tal y como vienen en la ley. O sea, obviamente pedagógicamente me parece que se da un paso adelante hacia el trabajo pedagógico. Pero creo que si tenemos que mediar con los alumnos, tener en cuenta las características de cada uno y que los cambios se den de forma sistematizada y progresiva, opino que tenemos que hacer lo mismo con los adultos. O sea, los profesores también necesitan su tiempo, también necesitan aprender a dar la vuelta a la cámara que hace Matrix y no ver al alumno de forma unidireccional, y creo que este proceso requiere como de cocina, ¿no? Tú tenías hay una diapositiva tuya de cocina para la evaluación, como de chup chup, pues lo mismo, me encanta la descripción que viene de situaciones de aprendizaje cuando pienso en que se está trabajando en la lengua en la que ellos ya son competentes, es decir, en primera lengua o primeras lenguas, para ser totalmente respetuosos. En primeras lenguas, empezar con algo cercano que les pique la curiosidad y empezar un desarrollo de investigación, justificarlo, verlo, me parece, bueno, it has to be that way, ¿no? O sea, creo que así tienen que ser las cosas, perfecto. Ahora bien, en primeras lenguas, ¿qué pasa o cuál es nuestra propuesta, lo que nos hace más ruido cuando estamos invitando a que las clases de inglés sean de Only English? Y tal y como dice la legislación actual, las lenguas maternas se usarán solo en casos excepcionales. Lo dice el principio pedagógico 10 de la ley de primaria. Cuidado que está en la ley, ¿no? Solo en momentos puntuales. Pues hay que buscar una forma metodológica que nos permita desarrollar situaciones de alto nivel de aprendizaje donde los niños hagan sin que se estampen. Y para ello os vamos a proponer que primero haya toda una parte de trabajo en la unit o en la lesson guiada para después presentar la nueva situación de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo les motivas sobre un tema si el vocabulario no lo saben pronunciar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos preguntábamos a la hora de crear nuestras propias situaciones de aprendizaje. Pues primero habrá que trabajar el vocabulario,
crear un modelo de conversación que les permita después en un audio, en un listening, que les permita luego ver cómo se hace un pedido en online. Ahora estaba pensando en un ejemplo de secundaria de uno de los programas, pero en primaria baja sería exactamente lo mismo. O sea, la descripción o la charla de la compra en el supermercado de una familia. Pues primero hay que escucharla familiarizarse con el vocabulario y luego hacer un role-playing, por decir algo. Si nosotros lo que hacíamos hasta ahora es que toda la secuencia estaba guiada por el profe, os vamos a ir invitando progresivamente a que ese vocabulario que da pie a una conversación en el supermercado derive al final, en vez de en un role-playing sobre ese mismo contexto, en otro contexto diferente donde los alumnos puedan utilizar el vocabulario y la gramática que han aprendido de forma guiada contigo. Y ya está, ¿no? Entonces, las situaciones de aprendizaje las hemos acabado resolviendo de una manera que daban al profesor la ayuda de que aquello que estaba haciendo en clase y que está habituado con aquellas actividades y ejercicios que ya estaban en los programas ANCO, pues poderlo convertir en situación de aprendizaje. Como comentaba mi compañero Marc, lo que hemos hecho es plantear, como nos dice la ley, una primera pregunta como reto para que el alumno le cree ese interés, primero, en aquello que tiene que aprender, un para qué de una manera competencial, ¿no? Aquí tenemos un caso de infantil que está basado en un cuento, ¿vale? En un storytelling de la unidad 2 de 5 años, donde Bobby Bear sueña con un monstruo, ¿no? Entonces, pues el plantear de por qué los monstruos nos dan miedo, ¿no? ¿Por qué me siento de esta manera, ¿no? Cuando veo un monstruo, pues para eso primero tengo que conocer el vocabulario de las emociones, el vocabulario de cómo es ese monstruo que ve Bobby Bear, ¿no? Que tiene diferentes partes del cuerpo, tiene 3 ojos, 2 bocas, 7 brazos. Entonces voy a tener que aprender una serie de estructuras y una serie de vocabulario para poderle dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y luego acercarlo a nuestra vivencia personal, ¿no? Y la vivencia personal de cada niño. Nosotros soñamos, ¿habéis soñado alguna vez? ¿Os dan miedo los monstruos? Etcétera, ¿no? Este es el ejemplo que podríamos ver de esas páginas y cómo hemos resuelto toda esta parte de la situación de aprendizaje en infantil, y con ese mismo modelo tenemos cómo hemos resuelto la misma idea con primaria, planteando una pregunta que le llame la atención al alumno a eso que tiene que aprender para poder expresar y dar la respuesta a esa pregunta. Por tanto, las situaciones de aprendizaje recogen páginas y actividades que hay en los programas ANCO, donde el alumno aprende una serie de gramática, una serie de estructuras y una serie de vocabulario que le van a ayudar a poder expresar eso en inglés, ¿no? Eso que hemos dicho que puede ser complicado en una tercera o segunda o cuarta lengua y no complicado, quizás sí por la parte creativa y de desarrollo del pensamiento visible, pero no por la parte de poder hablar, ¿no? Y expresar lo que el alumno piensa. Vamos a ir avanzando. La siguiente cosa que nos plantea la LOMLOE nos habla de esa evaluación continua, global y formativa. La palabra formativa ha dado mucho que hablar cuando hemos hablado de la LOMLOE, ¿no? Tenemos que pensar que esa evaluación formativa forma parte de esa visión del Matrix, ¿no? No quiere decir que tengamos que hacer algo diferente, pero sí una visión diferente del profesorado. Está claro que los profesores necesitamos diferentes instrumentos para recoger esas evidencias de la evaluación, ¿vale? Pero si yo simplemente recojo y tomo nota de esos criterios de evaluación en una libreta, porque han hecho los alumnos un dibujo, porque han hecho algo, pero no lo analizo, no estoy haciendo evaluación formativa. La evaluación formativa habla de que eso que yo he recogido tengo que analizarlo. ¿Y cómo lo puedo analizar? Lo puedo analizar a través de rúbricas, una rúbrica que me diga si ese alumno ha tenido éxito o necesita reportar algo, ¿vale? Y sobre todo que luego necesitamos un contrato, un feedback con ese alumno, ¿no? Es decirle, oye, ¿por dónde vas? Comunicarle por dónde vas y cómo puede mejorar. Y hacerle, de alguna manera, protagonista de su aprendizaje. ¿Y cómo has aprendido a ello? ¿Cómo has llegado a este resultado? ¿Y qué has hecho para llegar a este resultado? ¿Y qué otras cosas puedes hacer para mejorarlo?
Para ayudaros en la evaluación formativa, ahora mi compañero Marc os explica el Excel que hemos preparado. ¿Lo muestro, Marc? Sí, de hecho os vamos a hacer llegar esta misma presentación y iréis viendo a lo largo de ella que los animalitos que están temblando, como aquí, no sé si puedes ponerlo un segundo, Sí, un que son segundo, los vuelvo para camellos. atrás. Exacto, estos camellos abajo que estaban temblando, ahí está el Excel para que le deis y automáticamente podáis generar vuestra copia. Y en el anterior hay unos ¿Gatitos? gatitos eran, ¿no? Que al Sí, darle son también gatitos. llegaréis al Word con el modelo de situaciones, con este mismo modelo en Word, para que os podáis hacer también vuestra copia y a lo mejor os permite, a partir de esta secuencia o de esta sistematización, crear vuestras propias situaciones de aprendizaje, porque, cuidado, la ley lo que marca es que hay que adaptarlas a cada una de las realidades del aula y no pretendemos que todo el mundo haga las mismas situaciones, sino lo que pretendemos es que poco a poco nos vayamos familiarizando todos con la generación de contextos, que además todas vuestras units y lessons ya tienen contextos en sí mismos, ¿no? Ahora sí, perdona, que es que quería, No, así cuando les perfecto. mandemos el Genially ya sabrán manejar y localizar dónde están las páginas y todo. Aquí ya está puesto como copy para que tú te hagas tu propia copia, le hacéis clic, se carga en vuestro Drive una copia de esta herramienta de evaluación. No hemos pretendido que ahora vosotros uséis esto para evaluar, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero así como os explicaba lo de Matrix para hacernos entender sobre cómo hemos interpretado nosotros la ley y la nueva documentación para también digamos, compartirlo con vosotros, queríamos llegar a la pestaña de al lado de primer ciclo primaria, habilidades, competencia. Mirad, en este lo que hemos puesto es todo lo que está pintado de verde además potente, es lo editable, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros, en la parte de la izquierda, ¿cómo venimos evaluando en la lengua extranjera? Pues listening, speaking, reading, writing, grammar y attitude, ¿no? Y al final viene el porcentaje. Lo que nos invita a la ley es que seamos la cámara que da la vuelta, ¿no? Es decir, que veamos al alumno desde las perspectivas. Entonces te voy a pedir, Mónica, que en el lado de la izquierda, en listening al alumno 3, por ejemplo, le pongas un 9 y enter. Mirad, cuando le pongáis un 9 en listening, automáticamente a la derecha se carga la parte proporcional del porcentaje que dice arriba al alumno en el criterio de evaluación que corresponde. ¿Qué pasa con el input? Que el input está en el punto número 1, o sea, la competencia específica 1, y dentro de la competencia específica 1 en los criterios de evaluación 1 y 2. Por eso se carga ahí el 9. Arriba, si volvemos a la izquierda, veis que el promedio es 2.7 porque está cogiendo solo el 30%. Acordaos que los porcentajes de las habilidades, que está también en verde, también son editables. Arriba en la fila 2, no, perdón, en el mismo pestaña, perdona, Sí, sí, en la fila 2, ahí está. Todo eso es editable, ¿vale? Y ya si cambias los porcentajes se cambia todo de forma automática. Ahora te voy a pedir que le pongas otro 9, pero en speaking, por favor. ¿Qué pasa al speaking? Que el speaking es output, entonces automáticamente se carga el 9 en el 2.1 porque es exposición, no daily routine, pero también en el 3.1 que es interacción, en el 3.2 que también es interacción y en el 4 que es mediación, solo que en un porcentaje diferente. ¿Vale? Los porcentajes van cambiando, por eso el promedio también cambia. Y así sucesivamente con el resto. Obviamente si lo ponemos en el writing también se carga en el 2.1 y en el 2.2, o sea un 30% de la nota. Si entramos en el reading se cargaría en el 1 y en el 2 porque el input está en el criterio de evaluación con la competencia específica 1 y así sucesivamente. Creo que más o menos esta es la idea, ¿vale? Las siguientes pestañas de abajo que están marcadas de verde, de azul, de amarillo, lo que corresponde es lo mismo pero al revés. El que quiera evaluar de los criterios de evaluación a las habilidades de la lengua, perfecto, y el que quiera de las habilidades de la lengua a los criterios de evaluación, pues perfecto. Y ya está abajo el de primer ciclo de primaria, el segundo y el tercero.
Insisto, no pretendemos con esto que lo uséis sí o sí, pero sí que os ayude a poco ir relacionando las competencias específicas, que son 6, con las habilidades de la lengua. Y lo holístico, o sea, cómo el speaking, en vez de estar en uno en sí mismo, tiene que ver con otro, porque la cámara está dando la vuelta al alumno como Neo en Matrix. Muy bien, pues dicha esta parte de la evaluación formativa, visto los 3 pasos de instrumentos, herramientas y ese Excel, aquí Marc también explicaba de que esa parte de la evaluación y tomar registro sería interesante que no solo lo hiciéramos cuando el alumno lo hace de una manera individual, sino cuando hace esa interacción con parejas o cooperativo. Y que sería bueno el crear como una tabla donde yo por un lado puedo poner el tipo de agrupación que voy a hacer, el tipo de actividades, incluso puedo marcarme las páginas y de alguna manera yo tener registro de que voy tomando, dónde tomo nota o dónde cojo esa puntuación de mis alumnos, ese saber hacer de mis alumnos, ¿no? Entonces, exacto. En Madrid, en el encuentro, sí. hablábamos en la sala de secundaria de que por qué la evaluación siempre tiene que ser individual. O sea, no, porque entiendo la parte de examen, entendiendo para que estudien pero una vez que han estudiado ya está. O sea, un examen no demuestra que lo estén usando de forma competencial, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no un instrumento, un examen para 2 o para 4, porque no se puede hacer en parejas? ¿Por qué no tenemos en cuenta las páginas que han hecho en el libro que hacemos en clase? ¿Por qué eso no forma parte de la evaluación formativa y permanente? Debería, ¿no? Y luego la charla que antes, en el ensayo que hacíamos con Mónica decía, si no hay conversación con el alumno, pues formativo tiene poco, ¿no? Porque tiene que haber esa confianza y ese feedback. Sí, y esa claridad, ¿no? De qué nota te voy a poner, por qué te la voy a poner y el ayudarte a mejorar, ¿no? No simplemente te pongo un 4 o un 10 y ahí estás. Puedes haber sacado un 10, pero ese alumno puede mejorar, ¿no? Entonces hay que tener esa comunicación con el alumno. De hecho, cuando estudié la carrera de pedagogía, uno de los profes decía, ¿quieres cambiar a un profe? Sí, cámbiale la evaluación. Es decir, por mucho que nosotros hagamos situaciones competenciales y bla, 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 si a la hora de la evaluación usamos un único instrumento, pues, o sea, 2 días van a tardar los alumnos en darse cuenta que al final estás teniendo en cuenta lo que estás teniendo en cuenta. Sin embargo, si se cambian esos instrumentos de evaluación y la forma en la que los alumnos van a tener éxito, los profes también cambian metodológicamente, porque todos los profes quieren que sus alumnos tengan éxito, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de la nueva ley, hemos hablado de la nueva documentación y ahora os vamos a dar a conocer la nueva plataforma. Entendemos que muchos de vosotros que nos escucháis sois profesores y a través de vuestros asesores ya habéis podido conocer Tangram Platform, ¿no? Sabéis que es una página web donde hay un espacio que correspondería a esta parte de aquí rosa, donde están todos los recursos de profesor y creo que da respuesta a una gran demanda sobre los profesores que nos decíais de poder tener en un mismo lugar todo, ¿no? Entonces, mi propuesta es que cuando empecéis la clase de inglés, cuando iniciéis esa clase con el método ANCO, directamente, después de decir hola a vuestros alumnos, os conectéis a la plataforma Tangram, ¿no? Y desde ahí podéis tener acceso al contenido del libro que podéis proyectar a través de Web Solution, tener a un golpe de mano ahí los recursos digitales. Sabéis que desde el confinamiento empezamos a generar recursos digitales para ayudaros a presentar esos contenidos a los alumnos a través de Genialis y luego a ver esa planificación, ¿no? Que muchas veces damos de lado y no sabemos dónde nos situarnos, ¿no? Cuántas páginas tendría que presentar hoy, qué contenidos tendría que presentar el próximo día, una unidad cuánto me tiene que durar. Todo eso lo tenéis ahí en la planificación. Así a un simple golpe de vista, cuando entráis en Tangram y entráis en la unidad que vais a hacer, lo vais a ver. Así que os animo a que os conectéis a Tangram, ¿vale? Y sobre todo lo que os hemos presentado de esa nueva documentación que está dentro de la programación general de aula, lo que es la PGA, lo vais a encontrar también en Tangram. Así que
si cuando estáis dentro de vuestro nivel hay un cuadradito que pone recursos web, ahí dentro de recursos web vais a encontrar la PGA, ¿vale? Así que si alguien ya tiene curiosidad y no la había visto aún y tiene acceso a Tangram, pues ahí puede entrar y de verlo. hecho, tiene los mismos contenidos que tenían, le hemos llamado Web Resources porque en Web Solution, en el acceso al libro digital, en Web Resources es donde tienen los exámenes, la explicación y descripción del programa, la PGA, los registros de evaluación, tienen también la hoja de homeschooling, que el otro día estábamos hablando de la hojita del homeschooling ¿Sí? en PDF, tienen el PBL Kit, ahora van a tener lo mismo, lo que pasa que está instalado en Web Resources de la plataforma Tangram, ¿vale? Muy bien, pues después de hablar de todas estas cosas nuevas, os podemos presentar también un nuevo recurso, ¿vale? Un nuevo recurso que hemos llamado contexto de aprendizaje. Este nuevo recurso lo que hace es que ese vocabulario y esas estructuras que aprenden a través de los programas de inglés los puedan vivenciar de otra manera y en otro lugar. Yo voy a hablaros del contexto de la parte de infantil, que es el My Little Map of London, ¿vale? En esta propuesta lo que buscamos es de alguna manera ampliar el vocabulario. El vocabulario que vamos a ver no es el mismo que vamos a encontrar en los programas y nos van a dar esas mismas estructuras, pero otras situaciones donde poderlo practicar, ¿no? Sabéis que si alguien lo conoce o quiere profundizar sobre ello, lo vais a encontrar también en Tangram. Cuando encontráis un módulo que se llama My Little Map of London, ahí lo vais a ver y lo podéis ver toda la secuenciación de cómo llevarlo a cabo en el aula. ¿Cuál es mi recomendación para las clases de infantil? Muchos de vosotros tenéis 3 sesiones a la semana, pero a lo mejor hay una semana que os entra el auxiliar o que lo hace la tutora del aula o demás. Ahí sería un buen momento para llevarlo a cabo. Hay la posibilidad de que este mapa lo podáis recorriendo en diferentes ocasiones durante el año, al final de cada trimestre o en alguna semana concreta que en el colegio se hace algún evento y no hacéis material curricular. Y es algo, o también pudiéndolo ligar a alguna salida que hagáis, ¿no? Como si vais de excursión a una granja o a un zoo, como si hacéis ya una excursión a visitar el vecindario, ¿no? Y podéis acercaros a la tienda, si hacéis una visita a un museo, puede ser una excusa para entrar y ver este material que os presenta de alguna manera el poder aprender el inglés, pero con otros recursos, ¿no? Su misma versión la tenéis en primaria y os la presenta mi compañero Marc. Muy bien, cuando accedáis a la plataforma Tangram, también pensad que en las primeras reuniones que estamos teniendo los asesores con vosotros, o vosotros directamente o con los coordinadores de cada cole, todos estamos haciendo una navegación guiada, bueno, si el tiempo de la reunión lo permite, una navegación guiada por la plataforma Tangram. Por eso aquí vamos a ir un poquito, digamos, más ágiles, ¿eh? No vamos a ir botón por botón, pero sí la estructura es que al entrar a la plataforma tendréis a la izquierda el curso en el que dais clase. En el caso de infantil, si sois de 4 años, pues tendréis cargado el programa correspondiente para que podáis hacer las paradas de autobús en las diferentes ciudades. Y unas son para 3, otras para 4, para 5 y es más holístico. En el caso de primaria, todos los que tengáis primero, segundo o tercero, no se os carga solo el curso de primero, segundo o tercero, sino que además se os cargará Los Ángeles de primero, Los Ángeles de segundo y Los Ángeles de tercero. El mapa que estáis viendo es un mapa aéreo dibujado de la ciudad de Los Ángeles y si observáis tenéis 3 líneas de colores. Una de ellas es para primero de primaria, que es la única que se te carga cuando estás dando en primero de primaria. Otra línea es de segundo de primaria y otra de tercero. Cada una de las líneas de colores tiene 6 paradas. Por ejemplo, si al azar cogemos la azul, que es la de primero de primaria, veis que la primera parada es el aeropuerto de Los Ángeles. El segundo es Venice Beach. La tercera es Natural History Museum. La cuarta, National Park. La quinta, el Queen's Mary. Y el 6, el Amusement Park, ¿no? Pues esas son las 6 paradas para todo el curso. Entonces, ya sabemos que nuestros programas
tienden a tener todo lo que podáis necesitar para desarrollar la competencia comunicativa. Entonces, nuestra intención no es que tengas que hacer la unidad 1, la unidad 2 y encima 2 paradas de este recorrido por trimestre. No es esa la idea. Como tenemos el recurso de los diferentes escenarios, os vamos a ir en función del tiempo también acompañando en la forma de usarlo. Como decía Mónica, en primaria lo podemos usar a nivel de auxiliares de conversación, por supuesto. No todo el mundo tiene 3 sesiones de 45 minutos de inglés. Hay quien tiene 4 y puede, digamos que trimestralmente, dedicar 2 o 3 clases a este escenario que ahora os voy a enseñar. Y son 6 recorridos, o sea, 2 por trimestre para primero, 2 por trimestre para segundo y 2 por trimestre para tercero, de tal forma que en los 3 años hayan pasado por 18 destinos diferentes de la ciudad de Los Ángeles. En la siguiente diapositiva he puesto que esto es lo mismo para cuarto, quinto y sexto, por si alguno de lo que nos está viendo ahora de primero y segundo, tercera, diera clases también en la primaria alta, pues que vea que es lo mismo, solo que en primero y segundo los personajes viajan en bicicleta, en cuarto, quinto y sexto viajan en metro. Next. Hemos puesto una serie de ejemplos para que veáis que cada una de las paradas tiene un escenario. Es decir, este es el de uno de Los Ángeles, dale el siguiente y un vocabulario que lo acompaña. Este es el puente de Brooklyn, que es maravilloso. Y entonces lo que decía es, a lo mejor no hay que hacer todas las actividades que nosotros proponemos en el puente de Brooklyn, pero sí podemos, a partir del escenario de puente de Brooklyn, plantear una serie de situaciones para que los niños usen el vocabulario o la gramática que han aprendido conmigo en la unit. ¿Vale? Es probable que esto acabe siendo las situaciones de aprendizaje en algún contexto determinado o con algún programa. Todo está secuenciado, viene una forma de trabajarlo para cada estación, pero queremos que a su debido tiempo se pueda profundizar en esto. Sobre todo lo que hemos hablado, que ahora voy a hacer un resumen para daros tiempo a que podáis escribir alguna duda si es que la tenéis en el chat de YouTube, porque como vamos con unos segundos de retraso para que no estemos ahí en silencio esperando las preguntas, mientras vosotros las vais escribiendo ahora, os hago un resumencito de lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Vale? La intención era compartiros, obviamente, el cambio de AMCO Iberia a Tangram, obviamente explicaros los porqués del cambio y cómo nos arropa un conjunto de empresas dentro del grupo Trébol Educación. Hemos hablado también de la nueva documentación, intentando describir solo los puntos más relevantes de la PGA, que ya las tenéis disponibles en los Genialist que os hemos enviado y por supuesto publicadas en la página de Tangram, que estamos para serviros en lo que os podamos ayudar de las especificaciones y del trabajo, eso por supuesto, en la medida en la que lleguemos. Luego, las situaciones de aprendizaje que hemos creado como una forma de cómo planificar y crear las situaciones de aprendizaje marcadas por la ley, siempre teniendo en cuenta que no vamos a renunciar a que metodológicamente no se empiece con una pregunta sin haber trabajado el vocabulario, cómo se pronuncia y que sean los alumnos los que usen la propia lengua y subdividamos las unidades de aprendizaje en un momento guiado y otro de reto. Hemos compartido con vosotros el Excel, que también estará publicado, si no os lo mandan los asesores, para que podáis cómo vincular las habilidades de la lengua del Listening, Speaking, Reading, Writing con la nueva asociación de habilidades que hacen las competencias específicas. Y por último, hemos creado la plataforma de Tangram para que todos nuestros recursos digitales que había que ir a buscar a cada una de las planificaciones estén recogidos, ordenados y sistematizados para cada curso en su lugar, ¿no? Y que sea mucho más práctico y más útil. Por lo tanto, todo está en Tangram, ¿vale? Mientras vais haciendo las preguntas, y ahora reviso si hay, Mónica, ¿les explicas lo de la web class y lo del código para la evaluación? Sí, por supuesto. Nada, simplemente comentaros que si alguna de las cosas que os hemos comentado queréis profundizar o sentís que necesitáis formación de eso o cualquiera de los temas, que sepáis que tenemos el Academic Center, ¿vale? Allí ahora podéis vosotros mismos reservar
vuestra píldora formativa. Dentro de la página de Tangram Learning Systems, como os he explicado, hay como dos bolitas. En una vais a los recursos de profesor y en otra vais directamente al departamento académico para hacer la reserva. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente daros las gracias. Creo que es importante que si tenéis alguna pregunta ahora la escribáis para que la pueda leer y contestar Marc. Como hemos hecho hoy un webinar, a lo largo del curso solemos hacer alguno más. Si queréis estar informados de ellos, os podéis seguir a través de redes sociales. Y como siempre agradeceríamos que si ahora podéis coger vuestros teléfonos móviles y escanear ahí ese código y darnos un poco vuestra valoración. Solo alguien puede mejorar si alguien le dice que tiene que mejorar en algo, así que necesitamos de vuestra ayuda. Igual que pedimos que lo hagáis con vuestros alumnos, también nos pedimos a vosotros esa parte de la evaluación de cómo ha ido este webinar y sobre todo que si os ha gustado nos deis like en YouTube. Marc, ¿has visto alguna pregunta? En lo que hacéis el código, que es muy facilito porque son 3 o 4 preguntitas y ya está. Solo pregunta que si vamos a hacer el Excel de infantil, no me cuesta absolutamente nada copiarlo y crear una pestaña de infantil e incluirlo ahí. Lo que pasa que en las habilidades, claro, como no solo tenemos Listen and Speaking, pero bueno, podemos hacer un apaño para ver dónde se vincularía uno y otro, que, bueno, Sonia, que esté tranquila, que lo vamos a hacer, ¿vale? Y ya está, en principio solo ha habido ese comentario, o sea que estupendísimo. Nada. Muchísimas gracias a todos, estamos para ayudaros y contad con nosotros, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta mañana, porque mañana cuarto, quinto y sexto y secundaria. Bueno, Marc, hoy hemos representado al equipo académico, tenéis un montón de asesores en vuestros colegios, cada uno tenéis un asesor que os puede ayudar y no dudéis en plantearnos cualquier pregunta y sobre algo que haya pasado hoy, ¿vale? Mónica, muchas gracias, ¿eh? Nada, buenas tardes. Gracias. Hasta el siguiente. Chao. Mañana Adiós. acordaros la parte de primaria alta y secundaria, pues tenéis algún compañero que se la ha pedido hoy y puede estar con nosotros mañana. Chao. Gracias. Esperamos que se vaya desconectando la gente para salir nosotros. Buenas tardes a todos.